Hola chicos, soy Luz. Soy nuevamente acá subiendo contenido para ustedes y de lo que Dios me ha llamado a hacer. A veces me demoro muchísimo en publicar y pues muchísimo pues en comparación con otras personas que suben más constantes porque siempre me gusta esperar que sea Dios poniendo en mi corazón una palabra en la que Él me dé el aval para hacerlo y en la que realmente Él de alguna manera haya ministrado mi vida y hoy día pueda ser una ayuda idónea para alguien a través de este video. Y una de las maneras en las que Dios de alguna manera me confrontó con este video que estoy haciendo hoy es porque hay orgullo en mí todavía un poquito. Bueno, creo que todos lidiamos con ese mal y hay momentos en donde nuestro orgullo eh, nos hace tomar decisiones erradas, nos hace tomar actitudes incorrectas delante de Dios, basado en la situación por la que estamos viviendo. Y Dios me llevaba en ese entonces, a través de este video, me llevaba a leer la vida de Usías, que fue uno de los reyes que a criterio propio creo que fue uno de los reinados más largos que tuvo Judá. Y adicional a esto, a pesar de que fue uno de los reinados más amplios que tuvo, me demuestra que cuando Dios tiene un plan para nuestra vida, Él es capaz de levantar a cualquier persona y usarlo. Porque ya que Usías comenzó su reinado, si no estoy mal, a los 15 años, y hubo otros que pues comenzaron mucho más jóvenes, pero en este caso que estamos hablando de él, 15 años y reinó aproximadamente 52 años, wow, de hecho la historia está bajo Segunda de Crónicas capítulo 26, versículo 4 al 5, en donde Dios describe a Usías como un rey de Judá que reinó durante mucho tiempo, pero que también tuvo mucha gracia y mucho favor de Dios sobre su vida. Fue obediente, siguió incluso el ejemplo que recibió de sus papás, lo que me hace pensar lo importante de la figura paterna y materna en nuestras vidas después de que recibamos el ejemplo adecuado y tengamos la dirección de Dios, podemos hacer grandes cosas. En este caso, él siguió el ejemplo de su papá y decidió creerle a Dios, decidió hacerle caso, obedecerlo y se muestra en el excelente reinado que tuvo hasta cierto tiempo, porque a partir del capítulo 4 y 5, Dios nos dice en su palabra que el orgullo pudo más que él y fue lo que lo llevó como a la pérdida, pues a la muerte incluso, porque termina así. De hecho, describen, es bonito ese capítulo porque describen que él rompió y derrubó muchas murallas, quitó altares, edificó ciudades y de hecho Dios lo ayudó a él a ganar contra los filisteos, que era uno de los pueblos o de los guerreros más temidos de la época. Y Dios dio favor sobre él para que él lo pudiera derrotar. Y si nosotros llevamos ese pedacito de la historia que les acabo de decir a nuestra vida, podemos ver que hay muchos Usías a nuestro alrededor. Tú incluso si estás viendo este video puedes ser uno de esos, ya que tienes gracia y favor de Dios en tu vida. Dios te ha dado influencia, te ha dado ministerios, estás sirviendo en tu iglesia, estás cumpliendo con los diezmos, las ofrendas, estás evangelizando a las personas en tu casa, fuera de casa. Realmente estás haciendo todo lo que Dios nos manda a hacer de alguna manera. Estás siendo obediente y de hecho también si comparamos esto que ellos dicen de que Dios lo ayudó a él a tener la victoria de los filisteos, podemos llevarlo a nuestra vida cuando Dios nos ayuda a sobrellevar situaciones increíblemente difíciles donde nosotros solamente podemos decir, fue Dios quien lo hizo y fue Dios quien de alguna manera me ayudó y me levantó de esta situación que yo estaba viviendo, sea de tu casa, sea de tu matrimonio, sea de tu ministerio, sea de tu trabajo. Son situaciones en las que realmente podemos tener la plena seguridad que quien hizo lo que hizo fue Dios y nadie más. Él era incluso amante de la agricultura y ese don que de alguna manera Dios le dio, el amor por la naturaleza, por la agricultura, por el campo, lo llevó a crear muchísimas cisternas en esa época, lo cual era maravilloso porque todos sabemos que esas cisternas es lo que nosotros hoy llamamos un aljibe, que era para almacenar las lluvias y que servía de alguna manera para proveer a toda una población que no tuviera este preciado líquido. Claramente era por el tiempo en que se estaban viviendo las cosas, pero era una manera en la que él trató también de ayudar a la población. Y si nosotros llegamos eso a nuestra vida, es la manera como nosotros también utilizamos los dones que Él nos da para ayudar a los demás, ya sea creando campañas de ayuda en la iglesia,
alguna donatón, cualquiera que sean las actividades que nosotros llevamos, gracias a los dones que Dios nos ha dado y a la influencia o a la gracia que ha puesto en nosotros para ayudar a los demás. Entonces, no sé si están entendiendo el punto, pero es como comparar la vida de Usías con la de nosotros y darnos cuenta que todos somos Usías, tanto en las cosas buenas, pero también en las cosas malas. En el versículo 16 16 del capítulo 26, podamos darnos cuenta que era un rey que era orgulloso. Y el orgullo, de hecho, fue lo que lo llevó a la ruina, fue eh, lo que de alguna manera lo hizo pensar que toda esa gracia que Dios había puesto sobre su vida le daba a él la autoridad de hacer cosas que Dios había establecido en su ley. Tenemos o creemos en un Dios que es un Dios de orden, en donde Él establece unos planes específicos y unas leyes, unas ordenanzas, por decirlo de alguna manera, en donde Él establece cómo debemos actuar en una sociedad. Desde el mundo antiguo está siendo así hasta nuestros días. Pero a veces cuando tú tienes tanto poder en tu vida, cuando tienes tanta gracia, la atención de tantas personas, am, hay de alguna manera algo que te diferencia delante de los demás, que capta la atención en los otros, te hace pensar, si no tienes unas bases sólidas, que puedes pasar por encima de lo que Dios ha establecido en su palabra. En ese entonces, para esa época, se había establecido que el incienso en los altares era algo que solamente le correspondía, por decirlo de alguna manera, a personas específicas que él estableciera. Estamos hablando en un tiempo en donde Dios ponía reyes muy jóvenes, pero ellos se podían de alguna manera apoyar en sacerdotes, en profetas, en personas que hubiera a su alrededor que lo ayudaban a llevar esa tarea. Y Usías no era un rey exento a eso. Y el hacer caso omiso a algo tan sencillo llevó a que tuviera grandes consecuencias en su vida. Si nosotros llevamos eso a nuestra situación actual, podemos darnos cuenta que hay pecados ocultos. En este caso, no esperamos que una persona tan ungida como Usías y que tuviera tanto favor de Dios tuviera un pecado como ese, como es el orgullo. Dios, de hecho, en su palabra dice que nos pide que no seamos orgullosos, porque no ve con buenos ojos a las personas que son orgullosas. Entonces, en nuestro caso, en mi caso, por ejemplo, yo solía ser esa persona que cuando estaba en el mundo, por decirlo de alguna manera, llegó un momento en donde tenía tanto reconocimiento y tenía tantas cosas que hoy día no tengo, y no estoy hablando de cosas materiales precisamente, aunque sí era así, pero en la mayoría en este caso no en ese contexto que quiero dar. Era muy orgullosa porque sentía que todo lo que tenía era gracias a mí, gracias a mi esfuerzo, y Dios se encargó de la manera más hermosa que puede existir en este mundo para hacerme saber que así no era. Y eso hace parte de la gracia y la misericordia de Él. Pero en este caso, en el mundo antiguo, Usías no tuvo esa oportunidad y el orgullo tuvo grandes consecuencias en su vida, que fue lo que lo llevó a padecer lepra. Y en nuestro caso puede ser la envidia, puede ser el orgullo, puede ser la rabia, puede ser la lujuria, que es uno de los males que más fuerte hay en la sociedad hoy día. Creemos que tenemos acceso a tantas cosas y que por el hecho de tener acceso con tanta facilidad nos da derecho de poderlo utilizar y nos olvidamos de lo que Dios establece en su palabra y lo que Él nos pide para ser santo delante de sus ojos, para guardar esa santidad que Él nos pide y que tanto anhela en cada uno de nosotros. Nos hace creer de alguna manera que podemos ser imprudentes, que podemos ser desobedientes, que podemos ser personas que estamos exentas a sufrir las consecuencias. Y aquí estoy hablando de pastores, de líder de células o de cualquier situación. Si hay alguien acá de este lado de este video escuchando esto, no importa la influencia que tú tengas, tú sigues estando bajo la autoridad de Dios y sigues estando sometida a su ley y a lo que Él establece en tu palabra. Que nada, que ninguna influencia, que ningún reconocimiento, que ningún ministerio, por exitoso que sea, te haga pensar en algún momento que no necesitas la aprobación o el buen ojo, el buen visto de él, por decirlo de alguna manera, como decimos en mi país, el buen ojo, para hacer las cosas que él quiere que tú hagas y para dejar de hacer esas que en el momento no es necesario que hagas. Les decía que Dios me ha permitido de alguna manera conocer todos estos testimonios de chicas a las que han mudado de un país a otro país, de un estado a otro estado, les ha dado casa, alimento,
ha pagado universidades, o sea, todo se ha glorificado de manera muy poderosa en sus vidas. Y uno escucha estos testimonios de hace 5 o 6 años atrás, 2 años atrás, creo que todos hemos tenido la oportunidad de ver este tipo de testimonios. Había algo que el Espíritu Santo me inquietaba y era como que vea los videos pasados y no he encontrado la primera persona en la que he visto este tipo de testimonio en donde Dios ha glorificado de manera muy poderosa y fuerte en su vida, que hoy día tenga activo el canal de YouTube. Hay un plus, puede que sea que Dios ya no las, ya las haya sacado de este ministerio, por decirlo así, y las haya llevado a otro lugar, pero es muy raro que todos los videos que haya podido ver yo, que han sido aproximadamente unos 7 videos de este tipo, cuando veo los videos más antiguos me doy cuenta que ese es precisamente el último video. Y el último video fue publicado hace 2, 3, 4 años. O sea, son personas que ya no están activas en los canales. Lo que me llevaba a reflexionar el Espíritu Santo es cómo puedo yo relacionar esto que le estoy contando con la historia de Usías. Estas personas quizás, y espero pues equivocarme, Dios las ha bendecido en gran manera con estudios, con casa, con créditos, ha limpiado su historia crediticio, que es a lo que me voy. Les ha dado grandes casas en grandes estados, grandes trabajos, incluso sin tener la capacitación o la preparación profesional para ellos. O sea, realmente Dios ha derramado de manera sobrenatural gracia y favor en ellos, pero no han sabido de alguna manera honrar eso. Y es lo que hace que de pronto hoy día ya estas personas ya no estén en un canal de YouTube contando las cosas que Dios ha hecho en sus vidas. Quizás están en otros caminos, quizás están haciendo otras cosas. Pero si yo la asocio con la historia de Usías, pueden ser personas que fueron muy bendecidas y que tuvieron mucha influencia, pero que no supieron manejar. Y es una manera en la que Dios también me recuerda que hay veces oramos por cosas y por bendiciones, oramos por ese Isaac tanto tiempo, que no nos damos cuenta si realmente estamos preparados para recibirlo. Y lo recibimos y pasan este tipo de cosas por las cuales oro en verdad de que ninguna de las personas del otro lado de la pantalla las vivan. Pero si pudiera decirles algo para cerrar el video, para no extenderme tanto, es que tratemos en lo posible de ser constantes en todo sentido con Dios. Desde el día 1 que no tenemos nada hasta el día 100 en donde tenemos todos, tratar de ser siempre constante con Dios, recordar cuál es nuestro lugar delante de los ojos de Dios y aquí en la tierra. Somos llamados para ser discípulos, tenemos gracia, tenemos favor, y cuando digo tenemos es porque Dios derrama gracia y misericordia sobre todos sus hijos, pero también hay un grado de responsabilidad detrás de toda esa influencia y detrás de todas esas cosas bonitas que Dios hace por nosotros. Creo que la mayor tarea que tenemos como hijos de Dios es recordar todo lo que Dios ha hecho por ti y por mí en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en todo lo que concierne a lo que hay a mi alrededor, recordarlo y también tratar siempre de recordar que de alguna manera nosotros estamos ahí sirviendo a Dios. Estamos sirviendo a un Dios que nos enseña obediencia y que no es una obediencia que pueda esperar. Recuerden que la obediencia tardía también es desobediencia. Servimos a un Dios que enseña obediencia, pero que también enseña respeto y también pide recordación para cuando somos prosperados, porque para eso se viven los procesos, para eso Dios se encarga de sanar todas las heridas de nuestro corazón, porque para Él es importante que sus hijos, cuando estén en ese lugar por el cual han orado tanto tiempo, recuerden que fue Él el que los puso allí y que la gloria es para Él y que la recordación que tengas en Él es lo que hará que tu camino con Dios sea a largo plazo y siga siendo prosperado porque Dios tiene grandes riquezas para sus hijos en gloria y eso requiere un trabajo de parte de nosotros y también un grado de responsabilidad. Entonces, espero que este video haya ayudado a alguien. A mí me ayudó muchísimo y fue una manera de Dios recordarme que cada cosa que oramos en Él y para Él la cumple, pero que si no la hemos recibido es porque no es el tiempo y el tiempo lo define qué tan preparados estemos nosotros para recibir y para sobrellevar todo ese peso que conlleva tener una bendición de parte de Dios. Así que cuídense mucho, chicos.